Diga conmigo, características de un discípulo. Hoy Dios necesita discípulos, gente dispuesto en hacer la obra de Dios. Hoy Dios te necesita. Créame que hoy está Dios necesitando gente que esté dispuesta en hacer cosas para Él. Y yo quiero decirle algo en esta hora. Usted es una persona que está dentro del plan de Dios, en el diseño de Dios, desde antes de que usted naciera. Ya Dios te tenía diseñado. Solamente enfoquémonos en el propósito y entendamos a través de esta palabra las características de un discípulo, cómo debemos ser, qué debemos hacer y a lo que nos vamos a afrontar o confrontar. ¿Por qué? Porque necesitamos ser discípulos, no creyentes. Creyentes hay muchos, pero discípulos hay pocos. Y Dios ocupa discípulos. Dios no quiere fans. Es de suma importancia saber que es un discípulo para conocer con mayor claridad lo que Cristo está demandando de cada uno de nosotros. Y en segundo lugar, para saber qué es lo que debemos edificar en otros. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a ser discípulos para nosotros ser edificadores de otras personas. Algo importante de un discípulo es que el discípulo nunca va a callar. El discípulo anda deseoso de hacer discípulos. Marcos 8, 34 y 35. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, oiga, es decir que Dios sabe quiénes son sus discípulos. Y Dios sabe quiénes son sus seguidores. Y llamando, dice a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Hoy Dios necesita hablarnos a través de su palabra. Porque hoy Dios demanda de nosotros más que ser un creyente, es ser un discípulo. Jesús no vino, oiga usted qué tremendo, a la tierra centrado en el hombre y sus necesidades, sino en su Padre y la necesidad de cumplir el propósito eterno de Dios. Usted como hija, hijo de Dios, tiene que saber que algo de un discípulo es nunca perder el objetivo. De esta manera Jesús no predicó un evangelio de ofertas para traer personas a su redil. Por eso lucho como hombre de Dios en no vender un evangelio fácil, en no vender un evangelio light, un evangelio donde venga Cristo, el problema se le soluciona. Si usted viene a Cristo, todo le irá bien. Si usted viene a Cristo, todo va a estar de maravilla. Dios puede hacer todo eso, pero vamos a tener dificultades también en la vida. Y tienes que tener el carácter de discípulo de Cristo. Amén. Por eso de esta manera Jesús no predicó un evangelio de ofertas para traer personas a su redil. Más bien era todo lo contrario. Los sermones y enseñanzas estaban cargados del evangelio del reino de Dios. El evangelio de Dios nos manda a vivir una vida conforme a la palabra, al gobierno y señorío de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y es lo que hoy en día la gente no quiere escuchar en las iglesias. Aún Jesús con su propia vida hablaba y ministraba de lo del reino. Jesús siempre trazaba su enseñanza con claridad y sencillez que aún los niños y pescadores sin mucho estudio podían entenderlo. Los que no entendían el mensaje de Jesús eran los religiosos de la época, acostumbrados a programas y rituales, teólogos y sabios encasillados en sus propias estructuras y tradiciones. Un discípulo debe hacer discípulos. El que es discípulo lucha para que otros conozcan a Cristo. El que es discípulo lucha por traer un invitado. El que es discípulo lucha por traer una alma nueva. Pero ¿qué estoy haciendo para ser discípulos y ampliar el reino de los cielos? ¿Qué estamos haciendo, iglesia? Estamos dormidas. Jesús nunca nos envió a ser creyentes, ni nos envió a invitar a la gente a las reuniones. Esto desde el comienzo del ministerio de Jesús. En los tiempos de la iglesia primitiva, en ese tiempo lo normal era que los seguidores comprometidos siguieran a Jesús, se comprometieran con Jesús, se comprometieran con la iglesia. En ese tiempo el comprometido demostraba a Jesús su compromiso. Hebreos 11:26
Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Los frutos van a hablar si yo soy creyente, si yo soy discípulo cristiano. Para Dios todos los creyentes son iguales. Todos sus discípulos son iguales. Porque el creyente es que está creyendo que hay un Dios, que hay un cielo, que hay un infierno, que Dios existe. Ese es el creyente. El discípulo es el que le sigue, el que busca cómo crecer, cómo aprender, cómo desarrollarse. Ese es el discípulo. Y para Dios el discípulo es el mismo. Ya sea el que predica, el que canta, el que recoge las ofrendas, el que trabaja en la cocina. Si es discípulo, sin categorías. Delante de Dios todos somos iguales. Pero sí marca ciertas diferencias entre el creyente y el discípulo. El discípulo es el que lo busca. El discípulo es el que se entrega. El discípulo es el que da. El discípulo es el que dice: Dios, heme aquí. Envíame a mí. No busques a nadie más. Aquí estoy yo. El creyente solamente cree y nada más. En el pueblo de Dios todos deben ser discípulos. Todos deben ser obreros. Características de un discípulo de Jesucristo. 1. Un discípulo es el que aprende. Es un aprendiz. Es alguien que sigue a su maestro y aprende de lo que ve y escucha de él y luego lo imita, aprende mientras practica. Un discípulo se deja enseñar. Un discípulo no es orgulloso. Un discípulo se deja direccionar. El que no es discípulo se pone malcriado. ¿Usted qué me tiene que enseñar a mí? Si sé yo más que usted. Salmos 32:8. El Señor dice: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Pero ¿a quién le dice eso? Al discípulo. Pregunto, la gente que no camina con Cristo en su corazón, obedeciendo la palabra, caminará bajo ese consejo. Porque el discípulo siempre va a ser puesto a prueba. Y esa prueba es donde usted tiene que tener la autoridad del reino de Dios en su vida para sujetar todo lo que la carne quiere explotar. Porque el verdadero discípulo, si se deja guiar, como dice ahí: yo te instruiré y te mostraré el camino que debes seguir, y yo te daré consejos y velaré por ti. Es decir, que en el momento más difícil llega a Él. Que en el momento más duro, como usted se deja guiar, llega Dios a tu rescate. Porque Él va a velar por nosotros. Punto 2. Un discípulo de Jesucristo se niega a sí mismo. Un discípulo no le importa lo que esté pasando. Un discípulo va para adelante con todo. Un discípulo no se rinde. Un discípulo viene a la iglesia aunque esté lloviendo, aunque esté haciendo calor, aunque esté haciendo frío. Marcos 8:34, la parte C, dice: niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y el 35 dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Un discípulo está dispuesto a decirle: Dios, si tengo que perder lo que tenga que perder por causa tuya, lo pierdo. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a perder lo que tengamos que perder, así sea la propia vida, por seguirlo a Él, por servirle a Él? Usted se tiene que negar a un montón de cosas. El que quiere ser discípulo se tiene que negar muchas veces a los amigos, tiene que dejar a su papá, tiene que dejar a su mamá. El que quiere ser discípulo tiene que dejar muchas veces el trabajo, pedir permiso en un trabajo. El que quiere ser discípulo del Señor empieza a dejar vicios, alcohol, licor, cigarros, fiestas, amigos, y empieza a dedicarle más tiempo a Dios y a su familia. No es lo que yo quiero, es lo que Dios dice. Punto 3. Un discípulo es alguien que toma su cruz cada día. Lucas 14:27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Y qué es tomar su cruz?
Su cruz es lo que la palabra dice. Dejará padre, dejará madre, dejará hermanos, tendrás problemas, tendrás circunstancias. Pero no porque yo tengo un problema, no porque me echaron del trabajo hoy, yo mañana no voy a la iglesia, yo mañana no voy a servir a Dios, yo mañana no quiero nada con Dios. Ese entonces no entra para ser discípulo de Jesús. Porque el discípulo va, lo busca, le sirve aún en medio de las circunstancias. Toma su cruz, toma su maleta de situaciones y de Dios. Aquí voy con todo y mis problemas, pero yo voy para adelante. Yo voy y avanzo, yo voy y sigo. Yo voy y le digo, Dios, yo no me rendiré. Porque si esa cruz no ha cambiado caminando con Cristo, menos sin Cristo. Si esa cruz que usted la siente muy grande no ha cambiado caminando con Cristo, menos va a cambiar si usted no cambia. Y yo quiero decir algo, nadie más que usted se conoce. Porque usted sabe que sabe cuando está queriendo ser discípulo. Y los frutos que usted empieza a arrojar, lo delatan delante del mundo de que usted quiere ser diferente. Amén. Ante un fruto no hay nada que se pueda, oiga, que pueda pasar por encima de un fruto. Amén. En Dios no hay edad. En Dios hay deseo y pasión. En Dios hay deseo de hacer las cosas para Él. Que quizás no puede por la edad, porque es lo que sea, pero hay muchas formas de servirle a Dios. Y si hay un arma poderosa en el servicio a Dios, es en la oración. Cada día tiene su propio afán. Entonces, como cada día tiene su propio mal, cada día tome esa cruz y siga a Jesús. Punto 4. Un discípulo de Jesús es un seguidor ¿de quién? De Jesús. Es que hay gente que dice que es discípulo de Jesús, pero sigue otras cosas. Hay gente que dice, soy discípulo de Jesús, pero prefiere irse para el estadio antes de venir a la iglesia. Hay gente que dice que es discípulo de Jesús, pero prefiere irse para una fiesta antes de venir a congregarse. Es que la Biblia dice, no dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre, más cuando ves que aquel día se acerca. Por lo tanto, exhortados con amor, con mansedumbre, los unos a los otros. Un discípulo tiene claro a quién es el que sigue. Mateo 10:38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Si quieres ser mi discípulo, venga. Porque al cielo no entran creyentes, al cielo entran discípulos. 5. Un discípulo es alguien que pierde su vida por causa de Cristo. Marcos 8:35, la parte B. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Aunque usted sienta que está perdiendo su vida, aunque usted sienta que está perdiendo sus mejores años, aunque usted sienta que está perdiendo a su esposa, porque tal vez usted dice, uy, por tanto meterme con Dios, mi esposa se está enojando conmigo. O aunque usted sienta que está perdiendo a su esposo, vea, yo quiero decirle, entre más el diablo le haga creer a usted que está perdiendo a su esposo por estar metido en lo de Dios, quiero decirle algo, más lo va a recuperar rápido. Ese es el susto que el diablo quiere ponerle a usted para que su esposo de verdad se vaya, de que usted deje de seguirlo a él. Porque entre más usted se mete con Dios, entre más usted lo busca a Él, más Él va a cuidar de todo su núcleo familiar, más Él va a cuidar de lo suyo, porque Él no te va a abandonar. El discípulo que estima todas las cosas como perdida con tal de ganar a Cristo, ese es un discípulo de verdad. Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Oiga, Pablo, qué clarita la tenía. El apóstol Pablo lo tenía muy claro, de que él estaba perdiendo todo, pero dice, lo tenía por basura. Que a él lo que más le importaba era ganar a Cristo en su vida, tener a Cristo en su casa, tener a Cristo en su corazón y reflejar a Cristo ante los demás. Usted, cuando sigue a Cristo de verdad y pasa y le importa lo que sea con tal de seguirlo a Él, usted no va a perder, usted va a ganar. Amén, amén. Punto 6. Un discípulo ama sobre todas las cosas y sobre todas las personas. Aún su propia vida pasa a segundo lugar. Un discípulo anda pensando en los demás. Un discípulo no piensa ni en ellos mismos.
Un discípulo es como son las madres con los hijos. Así viene siendo un discípulo, una buena madre, que se quita hasta su bocado para dárselo a los hijos. Un discípulo no le importa su vida propia. Un discípulo le importa la vida de los demás. No para andar de chismoso ni de chismosa, sino para ver cómo le ayuda a salir adelante, cómo le ayuda a que se levante en Cristo, cómo le ayuda a adorar y exaltar el nombre del Rey de Gloria. El 7. Un discípulo es alguien que reconoce a Jesucristo como el Señor de su vida. Porque hay gente que puede seguir las cosas de Jesús, pero no le ha entregado su corazón a Él. Anda lejos de Él. Punto 8. Un discípulo es alguien que se sujeta a su Señor. Alguien que no anda cambiando de pensamientos. Alguien que no camina, como diría Timoteo, como las olas del mar, que van de un lado a otro. Porque se llamaría eso ser un hombre de doble ánimo. Un discípulo no tiene doble ánimo. Un discípulo siempre es fiel y verdadero. Amén. 9. Un discípulo es alguien que permanece en Cristo y en su palabra. Juan 8, 31-32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Una de las cosas que nos va a hacer libres es convertirnos en discípulos. Una de las cosas que nos va a hacer libres es creer en la palabra que está escrita de parte de Dios. Por eso hay mucha gente que no es libre. Por eso hay mucha gente que visita las congregaciones y siguen con sus mismos enredos, con sus mismas cositas, y usted las ve que no cambian. ¿Por qué? Porque no se han querido ser discípulos. Cuando alguien se empieza a ser discípulo, empieza a experimentar cambios, empieza a sentir cosas diferentes, empieza a sentir ese deseo por lo de Dios. ¿Por qué? Porque se está realmente entregando como discípulo de Jesús. Amén. Amén. 10. Un discípulo es alguien que ama a sus hermanos. Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Qué fácil es amar al que me ama. Qué fácil es amar al que me hizo el bien. Qué fácil es amar a aquel que es una sonrisa y un abrazo y una bendición. Pero qué duro es amar a aquellos que nos han hecho daño. Pero hay que amarlos. Y no de palabra, sino con hechos. Ser un discípulo de Jesús no es tan sencillo, ¿verdad? No es sencillo, pero es lo más rico que hay. Es lo mejor que hay, convertirse en ese discípulo. Amén. Punto 11. Un discípulo es alguien que lleva fruto, es fructífero. Eso es un discípulo. Un discípulo, desde que empieza a ser discípulo, empieza a dar fruto y empieza a ser fructificante. O sea, empieza a ser de bendición. Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. No es que llevéis un frutito ahí. Aquí le traigo una uva, Dios. No. Señor, aquí vengo con la caja de uva llena de frutos. Señor, aquí vengo con mamás, y no solo uva. Aquí traigo uva, manzana, pera, melocotones. Aquí vengo cargado, Señor, porque frutos tengo muchos para darte, Padre. 12. Un discípulo de Jesucristo es alguien que cree lo que Cristo dice y hace todo lo que Cristo manda. Y a todos los que nos ven a través de las redes sociales, ser un discípulo de Jesús te va a costar, pero ser un discípulo de Jesús te llevará al cielo. Amén. Un discípulo de Jesucristo es alguien que cree lo que Cristo dice y hace todo lo que Cristo manda. Amén. ¿Qué cuesta? Sí. ¿Que lo vamos a hacer todo al pie de la letra? No. Pero es que Dios ve su esfuerzo por cada día ser mejor, por cada día querer hacer lo que Él manda. Dios ve tu esfuerzo. Dios ve que usted quiere ser discípulo y no creyente. Dios ve que usted se está queriendo morir al viejo hombre. No puede ser discípulo sin cargar
la cruz. No puede ser discípulo sin cargar la cruz. Póngase sobre sus pies.